arrianismo. Miren, sabemos bien que el artículo central de nuestra fe es la Santísima Trinidad. Pero hay dos peligros en la fe en la Trinidad: el triteísmo y el subordinacionismo. El triteísmo, o sea, tres dioses, o el subordinacionismo. Uno es Dios y los otros dos ya no, las otras dos personas, mejor dicho, no son dioses, sino que están subordinados. Entonces hoy tenemos el dogma ya muy desarrollado, pero para los apologetas, para los primeros padres, no era así. Ellos evitaron siempre con facilidad el triteísmo, pero no acabaron de esclarecer el problema del subordinacionismo. Y en cierto modo siempre se hizo inferior al Hijo. O sea, el Padre Fons Origo, la fuente de la Trinidad, el Hijo inferior. Sin embargo, quisieron aquellos padres primeros acentuar tanto la unidad de Dios como la divinidad del Hijo. Algunos en esos primeros siglos negaban la divinidad de Cristo. Otros exaltaron demasiado la unidad de Dios. Son los monarquianos, los patripasianos. Pasapan en griego es todo. Todo es el Padre, el patripasianismo. Y estos venían capitaneados por un tal Nocto, y los modalistas, que es otra manera de esta herejía, por Sabelio, y por eso es la herejía sabelianista. El adopcionismo tenía su caudillo en Pablo de Samosata y después en Arrio, que es el que inventa todo un nuevo sistema. El monarquianismo surge a principios del siglo III, más peligroso que el adopcionismo, porque la doctrina aparentemente no ofrecía peligro, salvaba la unidad de Dios y la divinidad de Cristo. Y el discípulo de Noeto es Sabelio, ya lo hemos dicho. Las personas de la Trinidad son diversas en cuanto que son solo modos con que Dios se manifiesta. Figúrense qué herejía. Luego en Egipto, en el siglo III también, que es cuando surge todo, empieza a surgir todo, pues surge una controversia trinitaria. El Papa Dionisio fue acusado por obispos egipcios de separar el Hijo del Padre. Y en Roma se examina esta acusación y comienza a utilizarse, importantísimo, el término homoousios. Occidente lo admite, pero Oriente no. Y en Antioquía surge este obispo Pablo de Samosata, del que hay que empezar diciendo que llevaba una vida escandalosa, lo cual no es distintivo, por supuesto, de los herejes, pero en algunos casos se da también. Acerca de la Trinidad, este Samosata profesaba una doctrina no tradicional. Decía que el Hijo era un simple hombre y el Espíritu Santo la virtus, la fuerza de Dios. Solo admitía una Trinidad nominalista. Fue condenado Pablo de Samosata, pero siguió sosteniendo sus doctrinas hasta ser excomulgado y provocar un cisma. Ahora, de todos estos que estamos nombrando como precursores del arrianismo, el más inmediato fue Luciano de Antioquía, al parecer el maestro de Arrio. Retrotraigámonos a los años en torno al primer concilio de Nicea, que por eso surge. Nicea es en el 25, vamos a ponernos de los años 318 al 25. Y vamos a saludar a Arrio. Nacido en Libia en el año 256, parece que fue discípulo de Luciano, el que hemos citado, y fue un clérigo de Alejandría. En el año 308, de manera que ya cincuentón, el obispo Pedro le ordena diácono y después le excomulga.
Su sucesor Alejandro le vuelve a unir a la Iglesia. Este Arrio valía mucho, Tenía una admirable elocuencia y un arte dialéctico con el que encandilaba a sus fieles, pero su doctrina no concordaba con la de su obispo. Se resentía de adopcionista y subordinacionista. Negaba la eternidad del Hijo, su consustancialidad con el Padre y por tanto su divinidad. Entonces, ¿por qué fue engendrado el Hijo? Y él responde, solo como consecuencia de la creación del mundo, fue una emanación más, porque el Hijo es una simple criatura. Entonces no tiene nada de divinidad, cierta divinidad, pero solo por participación. Entonces su obispo Alejandro, ante estas barbaridades, le reconviene, pero Arrio continúa predicando estas doctrinas porque ya se había ganado muchos adeptos entre el clero y otros obispos. Total, que lo que pasaba siempre, el obispo Alejandro convoca un concilio en Alejandría. Estamos ya en el año 321, hablamos de concilios locales, regionales. El primer concilio importante es el de Nicea. Y a ese obispo de Alejandría, convocado por Alejandro, van más de 100 obispos, y todos condenan la doctrina arriana. De manera que los obispos empiezan reaccionando muy bien, Ya entonces Arrio tenía 2 obispos que le seguían, 8 presbíteros y 10 diáconos. No está mal 20 clérigos para empezar en la iglesia de entonces. Y no falta algún padrino también económico. Le hospeda en Cesarea Eusebio. Y entonces Arrio se hizo gran propaganda, escribe a muchos obispos orientales, a Eusebio de Nicomedia, le presenta claramente su doctrina, se hace muy amigo de él, y este, que le había hospedado y acogido, trabaja mucho en la difusión del arrianismo entre los obispos orientales. Y el obispo de Alejandría escribe a su vez cartas avisando de los horrores de su clérigo Arrio, y le llega a escribir al Papa Silvestre. Entre tanto, volvemos a nuestro amigo Constantino. Estamos en pleno periodo constantiniano. Vence a Licinio. Recordemos que una de las preocupaciones de Constantino de que tomara terreno el donatismo era que se le iba a echar encima Licinio. Está todo siempre, decimos, mezclado, Vamos, mezclado, entrelazado. Y entonces, al vencer a Licinio, Constantino queda como indiscutible único emperador, ya sin rival. Le informan de otra controversia. Pero bueno, además de lo que tengo con los donatistas, me salís ahora con otra. Pues mire usted, excelencia, señor emperador, hay una controversia muy grande en Alejandría y hay un cura que está teniendo muchísima fama por su jarabe de pico y su don de gentes y su sabiduría, y ha embaucado a muchos. Se llama Arrio. Y entonces envía Constantino a Alejandría. Ay, qué cosa, la historia es simpatiquísima, A un obispo muy virtuoso, muy ejemplar, muy capaz, envía a Alejandría a Osio. Constantino toma cartas en el asunto. Comenzando el problema, la herejía arriana, dice, aquí hace falta un obispo ejemplar y sabio. Y Osio de Córdoba, que va teniendo muchos años, pero viaja más que los baúles de la Piquer, a este lo mando yo a Alejandría. Con una carta le dio al obispo Osio, una carta para el obispo Alejandro y otra carta para para Arrio, para restablecer la paz. A cada uno una carta, al obispo y a su cura, pero sin entrar en el dogma. Constantino le dio unas cartas a Osio y las cartas decían, no pelearse, que está muy feo, llevaos bien, pero ya no entraba en más errores. Y entonces Osio, que llevaba las cartas, dijo, esto no es solamente cuestión de que hagan las paces un obispo y su cura, aquí hay un problema doctrinal gravísimo. Total, que
vuelve Osio a Constantino. Y van luego a Constantino Alejandro y Arrio. En Antioquía no esperaron más, no se anduvieron con chiquitas y condenan a Arrio, mandando los obispos de Antioquía una carta al Papa Silvestre. Bueno, llegamos al 325. Las cosas habían ido muy lejos, se estaba predicando ya por 1 millón de lugares que Cristo no era Dios, sino alguien muy importante que participaba un poco de la divinidad del Padre, y entonces hay que convocar un concilio. Un concilio era una institución ya muy antigua y muy usada en la Iglesia, pero hasta ese momento solo había habido concilios locales y regionales y provinciales. No había habido un concilio universal, o sea, un concilio ecuménico. Esto sonó mucho cuando el Concilio Vaticano II, concilio ecuménico, concilio universal, y decían la gente, ¿qué será esto del concilio ecuménico? Y algunos decían económico ya directamente. ¿Qué será el concilio económico? Bueno, pues un concilio ecuménico, que ecumene es universalidad, no se había celebrado todavía. Con la cuestión arriana y con el imperio unificado bajo un emperador cristiano, hacía 12 años solo de la paz constantiniana, se convoca al Concilio General. ¿Quién tiene esa genialidad de inaugurar este formato del Concilio General? Solo ha habido 21 en la Iglesia, si contamos con el primero de Jerusalén, que bueno, le llamamos concilio, pero fue otra cosa, pero bueno, le contamos por el primero simbólicamente. Después 20, hasta el último, Vaticano II. No sabemos quién tuvo esta ocurrencia. En principio se pensó celebrarlo en la ciudad de Ancira. Eusebio piensa que la idea primera fue, Eusebio de Cesarea, el historiador, fue de Constantino, del propio Constantino. Probablemente sería la idea de muchos obispos, pero el ejecutor del proyecto efectivamente fue el emperador, que convocó a todos los obispos. ¿Tuvo que ver algo el Papa en la convocatoria? Pues lo que hizo, con toda seguridad, fue legitimar la reunión con su propia adhesión. ¿Cuántos obispos? Eusebio dice, Eusebio de Cesarea, el historiador, pensemos en la ausencia total de comunicaciones, de facilidades, de viajar, y sin embargo, ¿cuánto viajaba aquella gente? Pues Eusebio dice que el número no bajó de 150 obispos. Atanasio da 2 cifras, y las dos pululan en torno a los 300. San Hilario de Poitiers sube hasta 320, y ellos participaron, o sea que sabrían los que había. El número que queda como definitivo es el de San Hilario, 318 obispos en el concilio de Nicea. Si se memoriza el número de 320, no se yerra mucho, y es una regla memotécnica para recordarlo teniendo presente que el concilio fue en el año 325. Entonces fueron más o menos tantos obispos como el año 320. No se yerra demasiado, es una diferencia de 2 y se recuerda siempre el número de asistentes. La mayoría era de las provincias orientales. Del occidente, ¿quién fue? Es que nos va sonando todo el mundo, por eso les he querido explicar todos los ecos de sociedad anteriormente. ¿Acuerdan que en el ABC había un recuadro, ecos de sociedad? La señorita Pili García se ha casado felizmente con el hijo de los marqueses de Entrambasaguas. Bueno, los ecos de sociedad. Pues los ecos de sociedad que hizo. ¿Quién fue uno de los obispos muy significados que fue al concilio de Nicea? Pues Ceciliano de Cartago, el del cisma donatista, que fue el auténtico obispo apoyado por los demás en contra del Donato y de todos los otros. Bueno, otro obispo que fue a Nicea, otra vez hasta el petate desde la mezquita, Osio de Córdoba, hasta Nicea. Y los legados del obispo
Vivi. Es fácil también de recordar los legados del obispo en el Concilio de Nicea, porque recordamos a Victoria y a Vicenta y son iguales, Vito y Vicente. Entonces, todos los historiadores coinciden en el año, eso sí, fue el 325. El día, el mes y la duración ya no están claros, vamos, el día del comienzo. El más probable es el 20 de mayo y la promulgación del símbolo del concilio el 19 de junio. La inauguración la describe Eusebio en su vida de Constantino. Todos estos son libros y documentos deliciosos que yo les estoy haciendo el incomparable favor de resumírselos, citárselos y darles la cita. Pero son libros, yo naturalmente tampoco los he leído, pero en las historias que te traen los párrafos de esos libros, porque son de unas narraciones históricas que tienen sabor muy, muy ingenuo, no es como ahora que es todo muy científico, muy documental. Entonces eran crónicas muy caseras. Bueno, pues en la vida de Constantino describe Eusebio la inauguración del Concilio de Nicea, que tuvo lugar nada menos que en el Palacio Imperial. En el discurso inaugural, el obispo dio gracias al emperador por sus desvelos por la Iglesia. ¿Quién lo presidió? ¿Quién fue este obispo? Se discute. Posiblemente fueron varios sucesivamente los presidentes del concilio. Parece que el principal fue Osio de Córdoba. Es que es mucha cosa, ¿eh? Su firma, desde luego, precede a los demás en las actas. A continuación, la firma de los dos legados romanos. Ya entonces era la importancia del primado. Eran inmediatamente los que firmaban las actas, eran los legados pontificios, los del Papa. El concilio elaboró el símbolo niceno, que después se llamará niceno-constantinopolitano, que es nuestro credo de los domingos, ahora cada vez también más desusado, porque se trata de abreviar, y lo mismo que no hay más plegaria eucarística que la 2, no hay más credo que el apostólico, porque se trata de estar fuera en media hora. Bueno, si en esa media hora se hubieran enterado de algo, al menos luciría. Bueno, pues el credo niceno-constantinopolitano. Además, este concilio, o sínodo, que da lo mismo decir concilio que sínodo, aprueba 20 cánones y una carta a los egipcios. Lo primero que se discute, naturalmente, para lo que se habían juntado, es la doctrina de Arrio. Parece que el mismo emperador Constantino intervenía en las discusiones, por San Atanasio, el inmenso, el colosal San Atanasio de Alejandría, desterrado 5 veces de su sede por su fidelidad a la fe católica. Por San Atanasio, sabemos, se leyeron textos de Arrio, ante los que los obispos se tapaban físicamente los oídos, en señal de escándalo y de rechazo a esa doctrina herética. Pero había que saber lo que decía, y era algo, un trámite, había que cumplir. Estas son las doctrinas de Arrio. Los obispos, que ya las conocían, se tapaban los oídos. Todos los obispos concordaban en que el Hijo es verdadero Dios y no simple criatura del Padre. Tras condenar a Arrio, se plantean reafirmar la fe con una nueva fórmula del símbolo, solo con términos de la Sagrada Escritura que podrían ser admitidos hasta por los arrianos, pero por eso mismo eran ambiguos. Se pensó que lo mejor era componer un nuevo símbolo que eliminase toda ambigüedad. Eusebio de Cesarea propone al concilio utilizar como base el símbolo de los catecúmenos que se usaba en su diócesis, en Cesarea. En realidad, lo que quería Eusebio de Cesarea era evitar la incorporación de un término felicísimo que ya había venido ventilando Osio porque lo había acuñado él. La personalidad de Osio es imponente. Los orientales le veneran como santo, el día 27 de agosto, precisamente dentro de pocos días. Nosotros esperemos que un día se le venere, aunque hay una leyenda medio documentada, sí, medio no, que dice que muy viejito, porque murió con 103 años, se retractó y adhirió un poco al arrianismo. Eso está muy despejado, pero eso es lo que ha impedido siempre que sea venerado. Desde luego le debemos la pureza de la fe a Osio de Córdoba. Es una figura colosal, junto con el obispo San Nicolás, el obispo
San Atanasio y el obispo San Hilario de Poitiers fueron los grandes. San Nicolás de Bari, de Esmirna, que figura como el resucitador de los 3 niñitos, pero fue uno de los grandes defensores de la fe. De Bari porque se fue a parar sus reliquias y su cuerpo a Bari. San Nicolás de Esmirna, en la iglesia oriental, fue uno de los grandes defensores de la fe. Bueno, esto ya se sale del tema. Después seguimos. Bueno, pues son fantásticas ustedes. Total, que Eusebio de Cesarea quería evitar el término homoousios. Los padres juzgaron ese símbolo que proponía Eusebio como insuficiente e inadaptado y pensaron elaborar uno nuevo. Desde entonces se tomó la costumbre de promulgar en los concilios los símbolos de la fe. Por eso, en este sentido, el Concilio Vaticano II es un concilio meramente pastoral que no promulgó ninguna fórmula de fe. Luego, considerándolo insuficiente en algunos aspectos, lo mismo que tuvo que enviar una nota aclaratoria para la Lumen Gentium, el Papa Pablo VI tuvo que componer un credo del pueblo de Dios, muy importante, pero el concilio como tal no emanó doctrina nueva, ni más, nueva nunca puede ser ninguna doctrina, pero en fin, no proclamó ningún dogma, ya se anunció así por el Papa Juan XXIII, que iba a ser un concilio meramente pastoral. Pero todos los demás concilios han emanado un símbolo. Un símbolo significa una fórmula resumida, condensada, un compendio de la fe. Bueno, pues el de Nicea lo que afirma es la eterna generación del Hijo y esto es lo más importante, su consustancialidad con el Padre. Homoousios tu patris. Esto es la fórmula de Osio. Y esto es lo que decimos mal dicho cada vez que rezamos el credo en español. Y eso que lo han retocado un poquitín en las últimas ediciones del misal, porque antes del 2000 se decía de la misma naturaleza que el Padre. Ese que en nosotros es un comparativo. Menos mal que lo arreglaron un poco y pusieron de la misma naturaleza del Padre. Pero aún así la palabra naturaleza es pobre y encierra cierta ambigüedad, porque es de la misma sustancia del Padre. Pero si se dice eso, parece que el Padre tiene una sustancia y el Hijo recibe o participa de esa sustancia. Nada incomparable a la fórmula de Osio. Homoousios, que se recuerda también mnemotécnicamente. ¿Qué dijo Osio? Homoousios. Y en nuestro latín, ¿qué decimos? Consustancialem patri, que encierra muchísimo mejor. Consustancial, ¿qué trabajo hubiera dado poner eso en el credo español? ¿Qué trabajo hubiera dado? Consustancial al Padre. No se puede comparar, porque es del mismo, que en fin, me ocurren cosas muy simples, pero en fin, del mismo noviciado que fulanito, con novicio, es exactamente en todo igual, pero vamos, todos son analogías imperfectísimas. Consustancial, hay una única sustancia, y esa sustancia no está participada por el Hijo, sino que es la misma del Hijo y del Espíritu Santo, pero del Espíritu Santo no había problemas todavía, eso vendrán los problemas después, con el filioque, pero porque también se dirá que el Hijo, qui ex patre filioque procedit. Los orientales ya saben que en eso hay un punto en que divergen de nuestra fe. Parece pequeño, no es tan grande como este, pero tendrían que renunciar a él para unirse, claro, porque ellos dicen qui ex patre per filium procedit, el Espíritu Santo que procede del Padre por el Hijo, y el Hijo es como un canal a través de cuya humanidad tiene que pasar el Espíritu Santo. Y nuestra fe católica no. El Espíritu Santo, qui ex patre filioque, que procede al mismo tiempo y de la misma manera del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo simul adoratur et conglorificatur, es al mismo tiempo y a la misma vez adorado y conglorificado. Bueno, pues ese conglorificatur ya está antes en el consustancialem, porque el con es muy
es muy importante. Y el con es homo, en griego, igualmente. Homoousios, de la misma sustancia, de la igual sustancia del Padre. Pero no es de la igual porque para nosotros de la igual es comparativo. De la única sustancia del Padre y del Hijo. Insisto en este tema porque doctrinalmente es absolutamente clave. ¿Por qué? Porque hoy está con un revival increíble. Porque hoy el Hijo, pues es Jesús de Nazaret, el Jesús histórico. El Cristo de la fe es otra cosa. El Cristo de la fe es una elaboración de la comunidad primitiva que progresivamente ha ido inflando la Iglesia con su magisterio. Pero es el Jesús histórico. Entonces la resurrección es una elaboración también, un género literario es la encarnación, la resurrección es una sugestión de la comunidad primitiva y es la destrucción de la fe. Y ahí están hoy, pues no los voy a citar porque nec nominetur in nobis, dice San Pablo, de los pecados de la carne, nec nominetur in nobis, nec nominetur, ni se nombren entre nosotros. Pero estos señores tampoco merecen que se reproduzcan sus nombres. Algunos de ellos son españoles y sus obras están luciendo sus portadas en las librerías diocesanas de casi todas las capitales de España que tengan una librería de esa naturaleza. Y así estamos, y son neoarrianos que niegan la divinidad de Jesucristo. Entonces, al final del símbolo, se anatematizaron, o sea, se condenaron, los concilios siempre terminaban así. El que diga que anatema sí. El de Trento tiene cientos y cientos, porque se exponía en positivo la herejía para denunciarla. El que diga que Cristo no es Dios, sea anatema, o sea, se ha excluido de la Iglesia, sea excomulgado, sea no tenido por católico. No sea condenado, condenado no, se está condenando él mismo. Él, o sea, estas son los estatutos de este club, estas son las bases de esta comunidad de vecinos. El que no las acepte no cabe, pero es porque él se excluye no aceptándolas. Bueno. Ahora, en principio niegan este símbolo 5 obispos, entre ellos Eusebio de Nicomedia. Tras las instancias de Constantino, de esos 5 firman 3, y los 2 que se negaron fueron exiliados. Otra cuestión fue la controversia pascual, se fijó ya como fecha la de Roma. Y en cuanto a los cánones disciplinares, trataron de la vida del clero, de la organización de las metrópolis y las diócesis, de la praxis penitencial, o sea, se trataron muchas otras cosas en el concilio, que acabó en junio o julio, no sabemos si duraría un mes, mes y pico, como mucho 2 meses. Constantino quiso celebrar los 20 años de su imperio, invitando a los obispos a un convite, y en ese convite, que es una manera muy sabia de ganarse a los obispos y en general a los curas y en general a los hombres, en ese convite el emperador muy diplomática y sabiamente les volvió a decir: llévense ustedes bien, no me den más jaquecas, estamos recomponiendo esto poco a poco, no me organicen divisiones más, por favor. Es para lo que hizo el convite. Bueno, el de Nicea fue el primer concilio ecuménico, fue una gran victoria para la ortodoxia cristiana. Los mismos obispos eran muy conscientes de su importancia. La fe definida en Nicea será definitiva. Y los padres se dieron cuenta de haber creado una nueva institución de suma importancia, la del concilio ecuménico. Incluso los mismos adversarios parece que nunca se atrevieron a impugnar la doctrina de Nicea. Constantino actuó con plena ecuanimidad, favoreciendo la unidad de la Iglesia. Y aquí nos quedamos por hoy, porque si no me planto en otro concilio no ecuménico, pero muy importante, que fue el de Sárdica. De ahí nos vamos al de Tiro y vemos muchas más cosas, y la muerte de Constante y la de Constantino y todo lo que trajo consigo el arrianismo, que no se terminó ni muchísimo menos a pesar del concilio de Nicea, sino que revivió con una energía absolutamente insospechada, hizo a la Iglesia un daño incalculable, el arrianismo.
Por eso no tenemos que asustarnos cuando nos vemos hoy inmersos. Lo que pasa es que hoy son todas las herejías juntas, el modernismo. Pero todo pasa y todo es cíclico. Así es que nosotros seamos muy devotos de San Atanasio, de San Hilario, de San Nicolás, de Osio de Córdoba y de otros muchos cuyos nombres son más perdidos en el anonimato, pero salvaron la fe católica. Y siguientes periodos del arrianismo que ocupa todo el siglo IV. Ayer llegamos hasta el Concilio de Nicea y hoy vamos a tratar de hablar un poco todo el periodo histórico que va de Nicea, 325, a Constantinopla, 381. Y son dos muy claves concilios, de los primeros, de donde emana, decíamos ayer, el credo niceno-constantinopolitano. Entonces, pocos meses después de Nicea, que ya veíamos que acaba en el verano del 325, después de un par de meses de duración, no se sabe exactamente las fechas, hay un periodo de agitaciones vueltas a provocar por algunos obispos, entre ellos el famoso que ha aparecido ya tantas veces, Eusebio de Nicomedia. No es que se pusieran a hablar directamente mal del sínodo, del concilio, sino que hicieron algo todavía más sibilino. Escribieron al emperador, a donde iban a parar siempre todas las cosas, como ya estamos acostumbrados a ver, diciéndoles que habían firmado bajo presión. Y entonces Constantino, harto ya, los exilia a las Galias, la actual Francia, aunque 2 años después se arrepiente y los llama. Y esto fue un error estratégico, un error de cálculo muy grave que cometió Constantino, porque reintegrar a estos obispos supuso una reviviscencia muy agresiva del arrianismo y sobre todo por parte del tal Eusebio de Nicomedia, que incansable, por más años que iba cumpliendo, no se cansaba de acaudillar esa facción herética. Y entonces buscó otra fórmula muy ladina también, que fue la de siempre, que la mejor defensa es un buen ataque. Entonces dijo Eusebio de Nicomedia e indujo a los otros a que dijeran: los herejes no somos nosotros, son ellos, que al subrayar tanto la consustancialidad, en realidad son seguidores de Sabelio, son patripasianos. Es la herejía de la acentuación de la Trinidad, según la cual las tres personas quedan casi diluidas al subrayar tanto la única divinidad. Entonces ellos son sabelianos, nosotros no somos arrianos. Y surge, y por eso es un periodo tan importante, surge como una eminencia luminosa, San Atanasio, que había nacido en el año 295, de manera que cuando el concilio de Nicea, San Atanasio tiene solo 30 años. Había recibido muy buena formación y espiritualmente estaba bien pertrechado, porque en su juventud había pasado un tiempo entre los monjes de la Tebaida, aquellos famosos primeros anacoretas, la famosa Tebaida. Y con sus 30 años solo, había acompañado en Nicea como secretario al ya también célebre, que nos suena, Alejandro de Alejandría. Y a la muerte de este, solo 3 años después de Nicea, en el 328, cuando Atanasio tiene solo 33 años, es elegido para sucederle como obispo de Alejandría, patriarca. Y durante 40 años será el campeón de la lucha contra el arrianismo. Sufrió 5 expulsiones, 5 exilios de su diócesis. En el año 330, Eusebio de Nicomedia, siempre tan muñidor y tan político, ya se apresura a escribir a Atanasio, que llevaba 2 años de arzobispo de Alejandría, diciéndole que admita a los seguidores de Arrio. Atanasio, que estaba, como digo, muy bien formado teológicamente y era un hombre recto y de Dios, se niega en rotundo
Y entonces Eusebio, que ve que ese camino no le ha funcionado, toma el de siempre. Vuelve a insistir al emperador para que inste a Atanasio a que readmita a los arrianos en bien de la unidad. Bien, sigamos avanzando. Y pongámonos en el año 335. Naturalmente las gestiones de Eusebio cerca de Constantino no dan fruto porque Atanasio es siempre un hombre firme y sabe que los arrianos son herejes. Pero vamos a seguir avanzando para encontrarnos con otro concilio muy enseguida, en el año 335. Es el concilio de Tiro. Fue convocado por Constantino porque él quería trazar su programa en medio de todo este mare magnum herético. Atanasio y otros 49 obispos de Egipto no son admitidos en el concilio, acusados, sobre todo su capitán Atanasio, de muchas falsedades que él desmontó una por una. Entonces los padres conciliares envían a Egipto, a Alejandría, de donde era obispo Atanasio, unos cuantos obispos para averiguar la verdad. Y el prefecto de Egipto apoya a los falsarios. El concilio de Tiro depone a Atanasio y le prohíbe volver a Alejandría. Entonces Atanasio se va a Constantinopla y pide audiencia con el emperador. ¿Y qué hace Constantino, influido por los otros? El que en la mayoría de las ocasiones había seguido la línea de la verdad. Constantino es el primero que exilia a San Atanasio. ¿Quién está detrás de todo? Como estamos acostumbrados ya a saber, Eusebio de Nicomedia. Entonces este exilio le duró a San Atanasio hasta la muerte de Constantino, o sea, 2 años, hasta el 337. ¿Por qué? Porque los hijos de Constantino, al sucederle a él, conceden a los obispos exiliados la vuelta a sus sedes como una medida de favor que les hacía ganarse la voluntad de aquellos obispos y ponerse al lado de los emperadores. Los eusebianos comienzan a actuar sin el Papa y entonces se empiezan a producir ordenaciones ilícitas, como la de Gregorio de Capadocia, que es ordenado en Antioquía. Atanasio se siente incapaz de gobernar su sede y escribe a los obispos, lamentando lo que está pasando, la usurpación de este Gregorio. Y entonces el Papa, que era entonces Julio, ante toda esta, imaginémonos qué revolución en la Iglesia, en todas las sedes importantes, qué división, qué indefinición doctrinal. Y el Papa Julio, como decimos, ya el primado de Pedro empezaba a pesar, pero era todo muy difícil en plan de comunicaciones, de información, pero al final todo llegaba a Roma. Entonces el Papa Julio convoca otro concilio. Los eusebianos dicen al Papa que no puede revocar los acuerdos del concilio de Tiro, o sea que los obispos descalificados sigan siéndolo, porque dicen, este convoca otro concilio y nos vuelve la tortilla. El Papa no les hace caso, declara ilícita la sucesión de Atanasio en ese usurpador Gregorio, y Atanasio queda como único obispo de Alejandría. Y el Papa Julio se lo escribe a los demás obispos. Llegamos así al año 341, otro concilio en Antioquía. Estos son concilios, el de Tiro, el de Antioquía, locales, regionales, porque los generales son Nicea y Constantinopla. Al concilio de Antioquía acuden casi 100 obispos, parece que 97. Y entonces tratan de acuñar la dichosa fórmula que pueda aunar los criterios y la doctrina. Se barajan mucho las palabras usía, que es sustancia,
hipóstasis, homoousios. Bueno, lo que no más nos importa es que acabado el concilio muere Eusebio de Nicomedia. Los legados orientales quieren renovar la comunión y piden a Constante la celebración de otro gran concilio que solucione el problema, y se fija el lugar en Sárdica. Ahí tendrá lugar el concilio en el año 343, o sea que estamos a cada 2 años un concilio, ¿eh? Ahora nos parecen muchas asambleas y sínodos y reuniones para tratar no sabemos bien qué cosas, pero entonces para fijar la fe sí que no tenían empacho, a pesar de la dificultad de las comunicaciones. Reunirse 97 obispos en un lugar, es que era un trabajo muy grande. Bueno, pues en el de Sárdica se reúnen 90 obispos de Occidente y 80 de Oriente. De manera que tenemos 170 obispos, además de 3 legados pontificios que envía el Papa. ¿Quién fue, al cabo de los años, han pasado 18, del concilio de Nicea y 20 y muchos de las primeras, o más, de las primeras controversias doctrinales arrianas? ¿Quién fue el presidente del concilio de Sárdica? Ya estamos en el año 343. Pues de nuevo vemos entrar en escena a nuestro amigo Osio de Córdoba. Él fue el presidente del concilio de Sárdica. ¿Osio con una S o con dos? Ponga una porque hay que ahorrar. Los orientales declaran que no hubieran tomado parte de haber sabido que habría obispos depuestos por ellos. Y eso sí, en el concilio se avisó una cosa como para un reclamo de atención, de participación. Los ojos todos estaban puestos en Atanasio. Ya Osio estaba siendo muy viejecito, pero su autoridad moral era innegable, pero el futuro estaba de parte de Atanasio, que era un obispo muy joven, y era de una brillantez y una preparación extraordinaria. Entonces, ¿qué avisan como clarín de guerra? Pues que si Atanasio era declarado culpable en este concilio de Sárdica, sería inmediatamente depuesto. Con esa condición, podríamos decir, se entró. Como los orientales entraron con el gesto torcido, porque allí había muchos obispos que ellos no querían, porque ellos mismos les habían depuesto y fueron rehabilitados por Roma y empezaron a regañadientes y a los pocos días abandonaron el concilio. De manera que el concilio se quedó en la mitad, porque ya hemos visto que los orientales eran 80 y los otros 90. Atanasio, claro, estaba el ambiente mucho más despejado, al ser solo los de Occidente, había menos intrigas, y Atanasio fue libre de todas las acusaciones. Pero eso sí, resultó fallido otra vez el intento de elaboración de un símbolo que resumiera toda la doctrina. Los occidentales, que son los obispos que se quedaron, tomaron una resolución muy importante en este concilio, que fue ante problemas de fe, problemas de disciplina, problemas que se enconasen en las iglesias locales, apelar al obispo de Roma, que es el que tendría el fiel de la balanza. De manera que este concilio de Sárdica, en el año 343, tiene una gran importancia para seguir dando peso, que ya iba teniendo, pero muy paulatino, al primado de Roma. Algunos quieren que, dada la gran importancia de este concilio de Sárdica, forme parte del elenco de los concilios ecuménicos. Esto es rechazado por la mayoría de los historiadores.
¿Por qué? Porque esa fue efectivamente la intención del Papa y de los emperadores, que Sárdica fuese un concilio ecuménico, pero desde el momento en que abandonaron todos los obispos orientales, ya no se podía hablar de ecumene, de universalidad. Aparte, luego ya la Iglesia en su historia nunca lo ha considerado como tal, pero que precisamente no emanó, como decimos, un símbolo. Bueno, de Sárdica, 343, saltemos al 350. Vuelve San Atanasio a su sede de Alejandría. ¿Y qué pasó? Regresado cada obispo a su diócesis, rehabilitado no, pero en fin, no acusado el gran San Atanasio, depuesto el usurpador Gregorio, respaldado todo por el Papa Julio, todo en paz, ya por fin se había tenido el concilio de Sárdica, pero claro, la espantá de los orientales, eso no había sido cualquier cosa, porque la Iglesia tiene dos pulmones, no puede respirar con uno solo, eso lo decía mucho Juan Pablo II, y el pulmón oriental, al final, nuestra cuna es Oriente. Los inicios de toda nuestra cultura y de todo están en Oriente. La Iglesia oriental tiene una fuerza enorme y no se la puede ignorar. Entonces, ¿qué pasó? Que el efecto de Sárdica fue prácticamente nulo o peor que nulo, porque se llegó a una ruptura aún mayor. Y Constante, que ya había sucedido a su padre Constantino, quiere restablecer la paz. En el año 344 manda 2 obispos a pedir a su hermano Constancio el regreso de Atanasio, que había vuelto a ser exiliado. Constancio no hizo nada, pero por lo menos mandó cesar la persecución a Atanasio, que siguiera exiliado, pero no se le persiga. En el año 345 se celebró un pequeño concilio en que los occidentales condenaron a Arrio. Nadie lo aceptó, claro, de los arrianos. En el 345 muere el intruso Gregorio de Capadocia, el que había usurpado la sede de Atanasio, ordenado ilícitamente. Y Constancio, harto como su padre lo había estado, dijo: yo no nombro sucesor para la sede de Alejandría. Que Atanasio siga en el exilio y a mí dejadme de problemas, porque Alejandría es el foco de todo. Que claro, Alejandría, pensemos, la biblioteca de Alejandría, el mundo de la cultura, todo, y de los avances, todo miraba a Alejandría, era el corazón del Oriente. Y claro, el obispo de Alejandría, si no era Atanasio, ¿quién era? Estando vivo Atanasio y exiliado, siendo el obispo legítimo. Por eso digo que en el centro de todas las miradas en todo este periodo está San Atanasio. También Osio de Córdoba, pero Osio iba y venía desde más lejos y no era un obispo oriental. Pero San Atanasio, cuando todos los obispos orientales prevarican, porque en la mente oriental no cabía lo de homoousios, ni lo aceptaban, porque estaban muy infectados de arrianismo, y Atanasio es un obispo que, no siendo de Occidente, o sea, siendo de los suyos, capitanea la decisión por la verdadera fe. Total, que se muere el intruso Gregorio de Capadocia. Constancio no quiere nombrar un sucesor y lo que hace es, después de mucho pensar, decidir que no hay más solución, claro, que Atanasio vuelva a su sede, que es Alejandría. Le escribe y Atanasio vuelve en el año 346. Y menos mal a eso, hay un periodo de paz hasta el 350. 4 años de paz en medio de todo esto era mucho tiempo, como estamos viendo. Y aparece como el máximo representante de la ortodoxia en la Iglesia. Por eso es un santo al que hay que venerar muchísimo y agradecer mucho, porque fue el verdadero paladín de la fe, San Atanasio, un valiente. Y ahora siguieron los problemas. Muchos obispos ortodoxos fueron exiliados.
aquí era tal la confusión, el hartazgo, que es el momento en que se habla de que, debido a su vejez, casi 100 años tenía, el obispo Osio prevaricó y se desdijo de su firma en las actas de los concilios, incluso que había presidido, como vemos. Esto hoy se quiere tener totalmente despejado y parece que no tiene apoyatura documental. Es una cosa muy debatida, y de aquí pende la demora sine die, sempre, de la posible glorificación de Osio, que entre los orientales es santo. ¿Por qué? Quizá por eso, porque como los orientales no querían la fe del homoousios y Osio se desdijo, dicen ellos. Bueno, viene después otro concilio. Concilios hay imparablemente. El concilio de Sirmio, y se produce una fórmula de fe llamada sirmiana, no contiene el homoousios. En general es un concilio con conclusiones ortodoxas, aunque con cierta tendencia subordinacionista. Y bueno, llegamos al año 352, lleva Atanasio en su sede desde el 46, como hemos visto, 6 años, y ahora otra vez es acusado de muchas culpas. Mandan un pliego de cargos contra él al Papa Liberio. El Papa Liberio las retiene como acusaciones infundadas. Atanasio se defiende ante el emperador. Por consejo de dos personajes que están entrando constantemente en escena, pero no quiero yo citar porque entonces ya nos liamos de una manera, que son dos intrigantuelos también, Ursacio y Valiente. En fin, estos están siempre calentándole la oreja al emperador, y él convoca otro concilio en Arles, muy célebre también. Y los obispos ceden ante las presiones y vuelven a condenar a Atanasio, incluso ante la tristeza y opinión contraria del Papa Liberio, que escribe al emperador pidiendo un nuevo concilio en que los obispos examinen en plena libertad todos los asuntos pendientes. El emperador consiente y fija un nuevo concilio en Milán en la primavera del 355. Hay que darse cuenta de lo que es todo esto, ¿eh? Y claro, eran sedes muy pequeñas, eran diócesis pequeñas, con relativamente todavía poco clero y no muchísimos miles de cristianos, pero si no, figúrense, aquellos obispos no estaban nunca en sus sedes, porque estaban siempre de viaje, cada 2 años un concilio, y no eran cerca unas ciudades de otras, ¿eh? Imaginémonos los viajes de entonces, las semanas y hasta meses que tardaban en un viaje, más que en el propio concilio, porque luego el concilio duraba 15 o 20 días o un mes y se volvían. Pero nuevo concilio en Milán. Y en el concilio de Milán, ya era una ciudad muy notable Milán, pensemos en San Ambrosio, pues toman parte 300 obispos occidentales. Claro, es una ciudad ya de Occidente. Hasta entonces habían sido ciudades de Oriente. Ahora Milán es Occidente. Toman parte 300 obispos, pero muy pocos orientales. ¿Y qué pasó? Que el obispo que presidía no permitió a los obispos firmar el símbolo niceno. Entonces el concilio se traslada al Palacio Imperial. Pensemos que Milán es ciudad imperial. Y el emperador, otra vez instigado por aquellos dos personajillos que no he sacado mucho a escena, Ursacio y Valiente, coacciona a los obispos para condenar otra vez a Atanasio, y manda notarios a otras ciudades para que se adhieran a los demás obispos. Entonces, el Papa está muy triste, ve que se lo están manejando todo, a él no le hacen caso, manda cartas Liberio, el Papa Liberio, manda cartas para consolar a los obispos exiliados, y Constancio, el emperador, envía a un recadero, un eunuco que tenía, que también se llamaba Eusebio, para que el Papa Liberio firme la condena de Atanasio y admita a la comunión a los orientales. O sea, Constancio había visto, como a estos no hay quien los convenza,
porque son testarudos, van a seguir en sus 13, todos los orientales. Si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él. Y más me vale entregar la cabeza de Atanasio, por muy notable que sea, pero claro, es un obispo, los otros son 200, son muchos centenares, serían ya los orientales. Y más me vale ganarme a los orientales porque es una parte de mi imperio muy significativa, muy rica y muy influyente, y yo no puedo estar a mal con los obispos orientales. Así es que como ya el que va mandando cada vez más a nivel moral es el Papa, que el Papa me condene a Atanasio, que readmita a los orientales y a ver si acabamos con esto de una vez, porque esto viene desde mi padre y ya lleva mucho. Entonces, Liberio se niega naturalmente a esta exigencia de Constancio, por muy emperador que sea. Menos mal que aquel Papa fue libre, y por mucho que estuviera calentándole la oreja a Ursicio y Valiente, pero fue libre. Y entonces el Papa lo que le dice a Constancio: bueno, yo comprendo muy bien que tú tengas deseos de paz y de unión en tu imperio, yo también los tengo, pero si quieres la paz, lo que tienes que hacer es empezar por abrogar la condena a Atanasio. Convoca un concilio ya en serio, de donde saca algo definitivo, pero a Atanasio déjamelo tranquilo, es lo que le dice el Papa Liberio. Entonces, llega a tal la indignación que ese eunuco Eusebio, que había sido el recadero, empieza a pronunciar amenazas, a enardecer los ánimos unos a otros y a encender al emperador. De manera que el emperador Constancio, que está en Milán, llega a escribir a Roma, al prefecto de Roma, o sea, al gobernador de Roma, delegado suyo, para que arreste al Papa Liberio. Y todo va a desembocar en que se presentan en la casa, palacio, donde viviese entonces el Papa, de noche y clandestinamente le secuestran. Entonces le llevan a presencia del emperador Constancio. Y Liberio se comporta como un verdadero papa, manteniendo la fe de Nicea, sin claudicar para nada ni rendirse a condiciones. ¿Y qué hace Constancio? Pues llega a la osadía de exiliar al Papa Liberio y organizar la elección de un antipapa en la persona de Félix II, porque ya habíamos visto otro Félix. Hasta aquí llegan las cosas con la controversia arriana. Hay que ponerse un poco en contexto, ¿eh? Y Osio, ¿qué pasa con él? Que está ya arrastrando sus 90 años. Pues es llamado por Constancio a Milán, pero una vez en camino se vuelve. Osio había escrito una carta muy fuerte al emperador, pretendiendo la independencia entre el poder eclesiástico y temporal. ¿Y qué hizo el emperador? Que le había llamado y no pudo verlo, y que recibió esa carta diciéndole: Osio, déjate un poco de meter en lo que no te importa. ¿Qué hizo? Exiliar también a Osio. Entonces, llegamos hacia el año 355. Constancio envía un notario a Alejandría para que Atanasio consienta en la comunión con los orientales. Pero ahora ya no es solo Atanasio, ahora es el pueblo que lo tiene entero con él, su diócesis. Y el pueblo entero se opone a admitir a la comunión a unos orientales que negaban la recta doctrina. Entonces, en el 356, un comandante hizo ocupar la iglesia donde Atanasio celebraba las vigilias nocturnas. Atanasio se refugia con los monjes en el Alto Egipto, allí escribe sus libros. Pensemos, por ejemplo, en la vida de San Antonio Abad, escrita por San Atanasio, porque estaba en el Egipto de la Tebaida, donde había vivido San Antonio Abad, padre del monacato. Y el obispo intruso Gregorio de Capadocia comenzó a perseguir a los atanasianos, exigiendo el exilio de 50 obispos. Constancio convoca un nuevo concilio que unifique la fe universal, y viene el concilio de Sirmio II,
en el año 357, con muchas divergencias. La fórmula segunda sirmiana comenzaba afirmando la unidad de Dios. Es una fórmula subordinacionista y por tanto claramente herética. Esta fórmula se envía a Osio y es la fórmula que parece ser, o quieren algunos historiadores, que Osio firmase. La fórmula segunda sirmiana subordinacionista. Entonces el gran Osio, que había sido el heraldo de la divinidad de Jesucristo, de la unidad en la Trinidad, pero la perfecta distinción de personas, sobre todo del homoousios, aquí aparece como un anciano decrépito que por falta de fuerzas, de claridad mental o por exceso de influjos, habría firmado una fórmula que no era evidentísimamente herética, pero que tenía una tendencia subordinacionista muy peligrosa para la fe. Y esto es lo que parece ser que está muy despejado por los historiadores actuales, en el sentido de que no fue así. ¿Por qué? Porque sí, era muy viejito. Sus facultades estarían, pues por muy bien que estén las facultades en una persona de 90 años, no están tan claras. Y entonces Osio tuvo otra reacción que compensa esta de haber firmado la fórmula segunda sirmiana subordinacionista. ¿Cuál fue la reacción de Osio? Que se le pidió también que condenase a Atanasio, y eso dijo ya él que no, que por ahí no pasaba. Entonces el pueblo entero se negó a aceptar esa fórmula sirmiana, por eso llamó más la atención que la firmase Osio. Fue obligado, fue medio torturado, fue mentira que la firmó. Bueno, entonces el pueblo se niega, se convoca un nuevo concilio en Sirmio el año siguiente, se hace la tercera fórmula sirmiana, que se va acercando un poquito más, pero no es ortodoxa porque dice, el Hijo es semejante al Padre en cuanto a la sustancia. Y ya San Atanasio y San Hilario de Poitiers juzgan esta fórmula con cierta benevolencia. Y ya vamos a quedarnos aquí porque estamos siendo muy largos y hacer un pequeño descanso.